Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 84. Un encuentro casual entre astutos. Felinella Socalent estaba de pie cerca de la frontera entre Alfa y Clevidet, luciendo una sonrisa descaradamente brillante. Si alguien intentara interpretarla, creería que estaba de muy buen humor o increíblemente enfadada. En cualquier caso, su sonrisa era demasiado perfecta para ser leída. Era la máscara de una dama perfecta. En cualquier caso, consiguió evitar por muy poco un gran conflicto entre Alfa y Clevidet. El ranking 1 de Alfa, Alus Reign, y el ranking 4 del país vecino, Fanon Trooper, se encontraron por casualidad, provocando un incidente político de gran sensibilidad. Si ella hubiera llegado unas fracciones de segundo más tarde, Alus habría lanzado su hechizo, haciendo realidad esa pesadilla potencial. No era cuestión de quién tenía razón o no, dos únicos se encontraron y se enfrentaron. La llegada de Felinella evitó el mayor incidente del siglo. Felinella era la única persona presente que conocía tanto a Alus como a Fanon, por lo que tuvo que actuar como intermediaria entre ambos. Su fuerte presencia fue una bendición, era la única que podía manejar a los dos retorcidos únicos que tenía delante. La escena de Felinella guiando a los grupos hasta una vieja casa privada fue extraña. Resultaba extraño incluso para Loki, que seguía en silencio a Alus. Después de todo, un grupo de figuras encapuchadas entraban en una casa que parecía abandonada. Cualquiera que no estuviera al tanto de la situación supondría que se estaba celebrando algún ritual herético. Y en cierto sentido, eso no era del todo erróneo. La reunión que estaba a punto de celebrarse sería caótica. El interior del viejo edificio estaba tan polvoriento como era de esperar, pero había rastros de que hubiera sido utilizado por varias personas no hacía mucho tiempo. Permítanme encender la chimenea, dijo Felinella, tomando la iniciativa para poner leña en la chimenea. Las mujeres del escuadrón de Fanon intentaron ayudar recogiendo papel usado y paja seca del suelo de tierra. Finalmente, Felinella chasqueó el dedo, creando una pequeña chispa que cayó en la chimenea. Era una forma de magia cotidiana que incluso los no Magic Masters podían utilizar. El papel y la paja ardieron, envolviendo la leña en llamas, y en poco tiempo se sintió un calor relajante y natural en la habitación. Alus y Fanon tomaron asiento alrededor de una mesa vacía. Loki permaneció de pie detrás de Alus, y las subordinadas de Fanon se alinearon junto a su capitana con gesto inexpresivo. Ambas partes acabaron mirándose torpemente. Por supuesto, eso era natural, ya que habían estado intentando matarse hace poco. No habría sido extraño que alguno hubiera resultado gravemente herido o muerto. Pero al poco rato, la mujer que los llevó allí rompió el pesado silencio. ¿Por qué no charlamos un poco mientras hierve el agua? Para empezar, nuestras visitantes de Clevidet. Felinella estaba sentada en el lado de la mesa entre los dos, pero su elección de palabras hizo que sonara como si estuviera culpando a Fanon y a su escuadrón por violar su territorio. El rostro de Felinella estaba oculto por las sombras proyectadas por la chimenea, pero estaba claro que estaba forzando una sonrisa. Fanon, Ixels y el resto de Clevidet giraron la cara en silencio al verse sorprendidas por la ira silenciosa de Felinella. «Señorita Ixels, ¿no está contenta de que no haya resultado ser para tanto?», preguntó Felinella. Ese sí, en respuesta a la presencia extrañamente abrumadora, Ixel se encogió y contestó alzando la voz. A pesar de ser una estudiante en Alfa, Felinella parecía tener una posición más alta que cualquiera en el escuadrón Fanon. Mientras tanto, Alus miraba a Felinella con cara inexpresiva mientras cruzaba las piernas. Felinella continuó hablándole. «Sir Alus, mi padre me ordenó mediar entre Alfa y el escuadrón de Lady Fanon de Clevidet, que están aquí extraoficialmente». Felinella sonrió dulcemente a Alus. Tras esa breve explicación, hizo una pausa antes de continuar. O mejor dicho, se suponía que debía hacerlo. Aunque se suponía que debía atenderlos, me dejaron plantada sin decirme nada, dijo Felinella, fingiendo calma. Eso no es más que un malentendido, señorita Felinella, objetó una de las subordinadas de Fanon. Era la que había apuntado a Loki solo para ser repelida. ¿Un malentendido?, replicó Felinella secamente. No solo faltaron al respeto a la amable propuesta de mi padre, Lord Visais Socalent, sino que sus acciones pusieron en peligro las relaciones entre nuestras naciones. ¿Qué hay que malinterpretar? Ni siquiera Loki había visto antes tanta ira silenciosa de Felinella.
La ira no se manifestaba abiertamente, pero ser capaz de percibir su furia oculta la hacía más aterradora. En este ambiente, era difícil decir algo. Fanon no prestaba atención a lo que Felinella decía, como si no tuviera nada que ver con ella. Sus ojos se volvieron hacia Alus. Pero no lo miraba directamente a los ojos, sino a toda la parte superior de su cuerpo. No parecía estar evaluándolo, pero no era precisamente muy amistosa. De repente, los labios de Fanon se movieron mientras hablaba. ¿Podrías callarte un momento? El repentino y grosero comentario hizo que los ojos de Felinella se abrieran de par en par. Pero Fanon no le dirigió la mirada, sus ojos permanecían fijos en Alus. Aunque no era muy amistosa, mostraba interés. Tú puedes usar una magia interesante que ni siquiera yo puedo esperar o analizar. Cuando empezaron los Magic Masters de Alpha y la magia que usan a desafiar el sentido común. Preguntó Fanon en tono desafiante. Antes de que Alus pudiera responder, Felinella intervino. Lady Fanon, no puedo pasar por alto esa actitud. Si no tiene intención de cambiar de opinión, quizá tengamos que reconsiderar nuestra postura de colaborar con ustedes. Sin embargo, Fanon ignoró por completo a Felinella. Era una actitud bastante apropiada para un Magic Master único. Si hasta Alus levantara una ceja ante su actitud arrogante, la vieja casa pronto contendría una atmósfera no diferente a la de las primeras líneas de un campo de batalla. Ya oíste lo que dijo Felinella. Si no vas a responderle, yo tampoco tengo la obligación de responder a tu pregunta, dijo Alus. Mientras las verdaderas intenciones de Fanon y su escuadrón no estuvieran claras, Alus no iba a actuar precipitadamente, pero decidió insistir. Inesperadamente, Fanon depuso su actitud poco sociable y dirigió una sonrisa a Felinella. Bien. ¿Así que hablaba de que la dejamos atrás, señorita Felinella? Es decir, la brusquedad de la brillante sonrisa cogió desprevenida a Felinella, que no tardó en responder y sonreír. Bueno, fuimos bastante descuidadas al respecto. En medio de nuestra persecución, usaron magia para bloquearnos. En medio del caos, no tuvimos más remedio que tomar la mejor y más rápida decisión que pudimos para perseguir a nuestros objetivos. En el proceso, nos perdiste de vista, dijo Fanon. Eso es un sofisma. ¿Estás segura de que no quieres decir que te sacudiste de mí? Ya ignoras a Alpha de por sí, así que si te equivocas, esta vez podría, dijo Felinella emotivamente, un error raro en ella. Pero como se trataba de Alus, fue incapaz de mantener la calma. Ixel respondió con voz desanimada. Ese sí, por eso te estamos verdaderamente agradecidas, señorita Felinella. El incidente podría haber provocado una ruptura irreparable entre nuestras naciones. Aún así, Fanon pareció decidida a tratar la breve pelea con Alus como un extraño accidente. Aunque Ixel actuaba con docilidad, no era difícil imaginar que tenía el mismo objetivo. Alus era consciente de sus intenciones. Sin duda se trataba de los colaboradores de Clevidet que Beric había mencionado, pero aún quedaban cosas sin responder. Alus se había encontrado con Fanon una vez en la conferencia de gobernantes, así que conocía su rostro. La cuestión era por qué perseguía a criminales en lugar de a demonios, y además en Alpha. Aunque Alus ya había participado en asesinatos, nunca había oído rumores de que otros únicos hicieran lo mismo. Además, su estilo de lucha está pensado para ser usado contra demonios. Una verdadera Magic Master de pies a cabeza. Solo puedo verla como alguien que no está acostumbrada a luchar contra la gente, pensó. El hechizo Juggernaut de Fanon fue poderoso, sí, pero era ineficaz usarlo contra un simple humano. No era como si Fanon hubiera esperado toparse con el rango 1 de Alpha tan rápidamente, pero Alus quería más información para poder ver el panorama completo. Con eso en mente, le hizo una señal a la atribulada Felinella con los ojos, y cuando ella se acercó a él, susurró para que solo ella pudiera oír. Feli, situación de emergencia o no, ¿se ofrecerían los Magic Masters de otra nación a ayudar gratis? ¿Y un único? Felinella le susurró. Sí, probablemente esté relacionado con los dos que se cree que están implicados en la fuga de la prisión de Troya y que vinieron aquí desde Clevidet. Escuché que atacaron a Lady Fanon y a su escuadrón en una ciudad. No es algo de lo que hablar abiertamente, pero me enteré cuando mi padre negoció con ellos. Ya veo, respondió Alus. Eso tenía sentido, y por fin empezaba a comprender el objetivo de Visais. Solo necesitó unos pocos datos más de Felinella, y por fin pudo comprender la situación. Beric no creía que Alus fuera a reunirse con los colaboradores de Clevidet, se equivocó desde el principio. Pero quizá eso fuera lo mejor para Alpha. Por lo menos, tenía más información que le permitiría ayudar a Felinella, y de los susurros de Felinella obtuvo una mejor idea de la información que Visais no pudo obtener. Hubo un ataque contra Fanon en Clevidet. Los responsables eran el alcaide y el vicealcaide de la prisión de Troya, Gordon y Susar, y ambos entraron en Alpha después del ataque.
Bueno, si Lord Visais supiera que se trataba de alguien peligroso, pensó, no se lo habría dejado a Feli, que tiene poca experiencia práctica. Además, el bando de Fanon sigue ocultando algo. Es difícil creer que estén ayudando solo para atrapar a esos tipos. Probablemente hay otra razón por la que se muestran tan inflexibles con esos dos. Algo que ni Feli ni Lord Visais lograron averiguar. Bueno, imagino que Lord Visais adjuntó a Feli porque algo le molestaba. Y asociarse con la única de otra nación sería una buena experiencia. Ese tipo de afecto es propio de Lord Visais. Por cierto, Alus acertó con su suposición. Probablemente Visais no entendía muy bien por qué Fanon insistía tanto en lo de los atacantes. Pero lógica y emocionalmente, los motivos de la prioridad de Clevidet por capturar a sus dos hombres estaban ahí, así que no indagó demasiado en ello. Después de todo, estamos hablando de Lord Visais, pensó Alus. Apuesto a que de todos modos tiene a sus propios agentes vigilándolos. El mero hecho de conocer los poderes del único de otra nación ya vale suficiente por sí solo. Alus sabía lo astuto que era Visais, y con eso, rompió su ensoñación. En tales circunstancias, ayudar un poco no podía ser tan malo. Pero la actitud arrogante de Fanon era intolerable, y francamente, tenerla actuando a lo grande en su país no le gustaba. Normalmente, dejarle las cosas a Felinella no era una mala idea porque era muy elocuente, pero estaba en desventaja contra un único. Talentosa como era, con la otra persona sosteniendo que el conflicto era un accidente inevitable, ella no sería capaz de abrirse paso completamente. Y eso hacía difícil que Alpha acabara en un lugar en el que Clevidet le debiera un favor en el futuro. Con esa consideración, Alus tomó la palabra. Por cierto, ¿por qué los atacantes a los que persigues eligieron como objetivo Clevidet? Ixels, que estaba de pie detrás de Fanon, respondió a la simple pregunta. Eso. En resumen, creemos que se debió a un rencor personal contra Lady Fanon. Por lo que Alus podía deducir, Ixels Liliusem no era de las que exageraban. Era una observadora que superaba al ojo de Alpha, Rain Kimmel. Pero al mismo tiempo, daba la impresión de ser alguien que movía los hilos entre bastidores como Rain. Tanto la pregunta de Alus como la respuesta de Ixels hicieron que Fanon frunciera el ceño y crispase las mejillas. Alus se dio cuenta de su actitud por el rabillo del ojo y continuó. Ya veo. Hablando de eso, estábamos persiguiendo a alguien sospechoso justo antes de entrar en contacto con ustedes. Usaba una AWR de tipo pistola. Entonces, ¿fue tal vez uno de los que los atacaron? A pesar de la aguda mirada de Alus, Ixels mantuvo la calma. ¿Quién podría decirlo? ¿Podrías decir algo sobre su aspecto? Estaba demasiado lejos para saberlo. Al oír eso, Ixels le dio una respuesta vaga. Ya veo. Entonces sería difícil concluir si son la misma persona. Era una respuesta perfectamente adecuada. Pero Alus no pensaba dejarlo ahí. Lanzó pequeños trucos como una pequeña sonrisa. Eso me recuerda, dijo, Clevidet ha estado poniendo más esfuerzo en traer de vuelta las armas de fuego, ¿no es así? Escuché historias sobre la fabricación de un interesante juguete tipo pistola, una pistola mágica, no. Estás bien informado, Sir Alus, dijo Ixels, su expresión se volvió un poco rígida. Durante el festival escolar, la clase de Alus instaló un puesto de tiro en el que se utilizaban juguetes mágicos de Clevidet. Me gusta juguetear, ya sabes. Ese juguete no era el resultado de un diseño originalmente pensado para una AWR que se puso en uso civil, ¿verdad? Preguntó. Ja, ja, ja. Al oír la risa seca de Ixels, Alus se convenció de que su comentario había dado en el clavo. La expresión de Fanon se tornó visiblemente amarga. Los Magic Master de alto rango estaban involucrados en asuntos delicados, por lo que tener una buena cara de póker era prácticamente una habilidad necesaria, pero por lo que pudo ver de la expresión constantemente cambiante de Fanon, daba la impresión de que ella era una excepción. Estaba claro que Alus le había tocado la fibra sensible a Clevidet. Cuando se trataba de AWR de tipo pistola, Alus solo podía pensar en Clevidet. Si los prisioneros fugados estaban usando una, teniendo en cuenta el momento, solo podía significar que era un secreto militar. Las cosas empiezan a tener sentido si asumo que enviaron un Magic Master único tras ellos. Entonces el otro también debe haber robado algún tipo de secreto militar, pensó. El interrogatorio indirecto de Alus empezó como una forma de vengarse de Fanon por su actitud. Pero, tal y como esperaba, efectivamente tenían un motivo oculto. Además, prácticamente a nadie en las 7 naciones se le ocurriría crear una AWR de tipo pistola hoy en día. Había un límite para la fórmula mágica que se puede grabar en las balas, y la forma de una pistola no se adapta bien al combate cuerpo a cuerpo.
Pero los excéntricos existían en todas partes, y con el desarrollo de la tecnología industrial mágica, era posible fabricar una AWR incluso con una sartén, siempre que se dispusiera de los materiales necesarios. Habiendo dado en el clavo, Alus alzó la voz. No tengo intención de quejarme de tu misión. Y todo saldrá bien si hacemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿no crees que no compartirlo todo solo causará problemas innecesarios? Visayas debe haber esperado el peor de los casos basándose en la mención de Felinella de que el escuadrón de Fanon estaba aquí extraoficialmente. Si surgía un problema entre naciones, Alus podría alegar que no sabía nada. Por supuesto, eso significaba que Alus casi seguro tendría que ocuparse del problema en secreto. En ese sentido, no estaría de más que se explicaran entre ellos sus metas y objetivos. Me parece que ya hablaste las cosas con tu superior, pero sigues ocultando algo. Así solo vas a entorpecer mi trabajo, dijo Alus. Alus sabía que era importante tener en cuenta que Lord Visayas aceptó su petición. Las habilidades que el usuario de pistolas que Alus encontró lo diferenciaban de los demás criminales mágicos con los que Alus había luchado. Antiguo alcaide o no, trabajar con los presos fugados con ese tipo de poder lo convertía en una amenaza. Visayas debió juzgar que la ayuda de Fanon y su escuadrón sería necesaria para poner fin rápidamente al incidente. Así que ahora que había sido más listo que Fanon, era el momento de dejar de lado el asunto anterior y comprometerse a regañadientes con ella. Sin embargo, es posible razonar con ella, pensó Alus. Alus se quedó mirando a la robusta Magic Master de dígito único de la nación sentada frente a él. Tenía los brazos cruzados y estaba tan inquieta que su pelo color glicina se mecía de un lado a otro. No intentaba ocultar su mal humor. Desde luego, no parecía dispuesta a cooperar. Ni siquiera se molestaba en ocultar su maná y había adoptado una postura provocadora. Había una luz peligrosa en sus ojos, que revelaba un intenso espíritu de batalla. Supongo que no es solo una maníaca del combate. Es como si quisiera cambiar la clasificación entre los únicos, pensó Alus. Alus miró los cilindros colocados entre Fanon y Ixels como para ocultarlos. Eran parte de una AWR que ella había cambiado durante su batalla como si fuera su carta de triunfo. Las AWR utilizadas por los Magic Master únicos tenían todas sus propias peculiaridades. Eran el mejor equipo disponible, presentado a los únicos, que representaba el prestigio de sus naciones. Alus estaba interesado en el rendimiento de su AWR, y como alguien seguro de sus capacidades, no es que no tuviera ningún deseo de competir contra ella. De hecho, después de su encuentro, tuvo un fuerte impulso de ver hasta dónde podía llegar contra ella usando todas sus fuerzas. Bueno, de todos modos, dijo con un suspiro. Solo significa que tienes tus propias circunstancias. Si estás dispuesta a cooperar, entonces es suficiente. Alus se encogió de hombros. Según una información añadida por Felinella, Mijimore Masan impidió que el escuadrón de Fanon persiguiera a Gordon y Susar. Así que al final, la batalla fue el resultado de dos bandos atraídos. Bueno, voy a hacerlo a mi manera. Puedes cazar a Gordon y Susar si tienes la oportunidad. Pero esta vez intenta no perderlos de vista, dijo Alus. Aunque lo había dicho con sarcasmo, Fanon no hizo ningún intento de rebatirle mientras hacía su propia afirmación. Nos parece bien. Tenemos un ranking uno propio, dijo con un sentido infantil de rivalidad, mirando con orgullo a Ixels detrás de ella, que solo pudo devolverle una expresión preocupada. Ah, cierto, la señorita Ixels alcanzó el rango 1 de los observadores. Lo que significa que supera incluso a la propia Rain Kimmel de Alpha, dijo Alus. Alus había visto de cerca las habilidades de Rain, así que la idea de una observadora que la superara era muy interesante. Era imposible que una simple magia de detección superara al ojo de la providencia. Sí, la conozco, dijo Ixels. Sin embargo, la detección no está directamente relacionada con el combate, así que los rangos de observador son solo una cuestión de prestigio y juegos políticos para las naciones. La tranquila respuesta de Ixels no parecía ser solo por modestia. No creía que tuviera mucho sentido clasificar a los observadores, quizá porque podía evaluar los poderes de Rain. Y estaba claro que no intentaba presumir, lo que demostraba que podía ver los valores estratégicos de los Magic Masters y los observadores de forma justa y objetiva. Es cierto, el prestigio de una nación es una molestia constante, dijo Alus. Ixels solo pudo responder a las imprudentes quejas de Alus con una sonrisa. Ciertamente era capaz, vigilaba perfectamente a su escuadrón. Y, por lo que parecía, llevaba firmemente las riendas de Fanon. Seguro que transmitía las órdenes de los altos mandos a Fanon, al tiempo que la dirigía en la dirección correcta y la reprendía por su indulgencia cuando era necesario. Con eso en mente, Alus se dio cuenta de que aquella belleza debía de pasar muchas penurias. Tal vez los observadores debían tener habilidades aparte de la mera detección.
Cuando pensó en eso, se dio cuenta de que también se aplicaba a él y enderezó la espalda, pensando en la excelente compañera que tenía detrás. Al darse cuenta de que sus pensamientos se habían desviado, volvió al tema que tenía entre manos para hurgar en la cuestión principal. Dejando eso a un lado, la razón por la que los perdiste de vista se debió a un bloqueo. Por lo que pude ver, era un hechizo llamado Migimore Masain. ¿Tienes alguna contramedida para eso? Alus estaba convencido de que había sido el usuario de la pistola quien había utilizado el bloqueo mágico avanzado. En el momento en que Alus preguntó eso con clara seriedad, la expresión de Fanon se volvió petulante, y dobló los dedos hacia Ixels. Una vez que la capitana dio su aprobación para revelar la información, Alus oyó a Ixels soltar un profundo suspiro. Sí, todo irá bien. Sospechábamos lo mismo. Ya pasaron desapercibidos 2 veces, pero ya tenemos un buen conocimiento de la estructura mágica del hechizo. Y si ese hechizo es realmente Migimore Masain, entonces estaremos más seguras. Puedo asegurarlo. Puede que la estructura exterior haya cambiado, pero el núcleo sigue siendo el mismo, dijo Alus. De todos modos, si tienen una forma de superar eso, entonces solo puedo darles mis respetos. Muchas gracias. Con tu garantía, no hay más preocupaciones. Ixels dio las gracias de manera honrada. Que Alus conociera los constructos de Migimore Masain también significaba que conocía hechizos tabúes y clasificados. Era una regla tácita en la comunidad internacional que ni siquiera a los únicos se les permitía tocar esos hechizos. Por supuesto, había casos en los que la voluntad de la nación primaba sobre tales disposiciones, pero si eso saliera a la luz en el ámbito diplomático, aumentaría las tensiones entre las naciones. Eso era, por supuesto, solo en apariencia. Una imagen ideal de un mundo pacífico. Que Alus se molestara en dar ese dato era su forma de demostrar que estaba al tanto de la misión oculta que Ixels y las demás personas llevaban. Por cierto, Ixels también tenía conocimientos de magia. No era suficiente para presumir, pero al menos se había metido en la cabeza la lista de los hechizos tabú y clasificados del pasado, ya que siempre se preparaba para cualquier posible irregularidad para poder analizar las situaciones con mayor eficacia. Pero aunque reconociera los elementos estructurales, no tenía los conocimientos necesarios para compartirlos con los demás. Así que después de dar las gracias a Alus, Ixels volvió a hablar. Dicho esto, Sir Alus, ¿cómo sabes que ese es Migimore Masain? Era una pregunta inquisitiva, pero al igual que Fanon, le interesaba saber qué clase de persona era el Magic Master que estaba en la cima. Aunque había algunas excepciones, la información detallada sobre los Magic Master únicos solía estar en blanco, solo se daba la información mínima. El ranking 1 de Alpha, en particular. Como todavía era joven, Alpha mantenía oculta toda la información sobre él, por lo que para Clevidet era prácticamente un completo desconocido. La respuesta de Alus fue cortante. Lo sé con solo mirar. La obstrucción de la unión de maná y la luz del mismo que aparece aleatoriamente son muy características. Aunque me parece que no es tanto un rasgo del hechizo como del funcionamiento de la AWR. A pesar de saber que estaba revelando información valiosa, Alus habló libremente. Sir Alus, no más que eso, dijo Louki para amonestarle, pero a Alus no. Pareció importarle. No es gran cosa comparado con este problemático caso. La superioridad informativa de la nación puede ser importante, pero preocuparse por las apariencias aquí solo retrasará la resolución de este problema, dijo Alus y se volteó a mirar a Ixels, quien bajó la mirada en respuesta. Como era de esperar, había algo cuestionable en sus motivos, pero de lo que se trataba era de eliminar a los prisioneros fugados, así como a Gordon y Susar, lo antes posible. Estaba claro que a Alus no se le permitiría descansar hasta conseguirlo. El enfrentamiento anterior no fue tan malo, ya que le permitió hacerse una idea de las capacidades de Fanon. Hasta sintió que había conseguido ver algo interesante. No es que se hubiera congraciado intencionalmente, pero se preguntaba cómo verían Fanon y los demás su actitud distante. Cuando el silencio llenó la habitación, se oyó el ruido de la leña al estallar en la chimenea. De repente, Fanon arrugó un poco la frente antes de dejar escapar un suspiro como si ya se hubiera resignado. AWR bárbaros de tipo integrador del cuerpo y AWR Calígula de tipo pistola, no es que te preocupe ya. Felinella tragó saliva ante esas palabras. Toda la información soltada en pequeños trozos había desembocado en esto. No había sido capaz de entender por qué su padre le había encomendado la tarea de vigilar al escuadrón de Fanon. Pero ahora Alus había dado inesperadamente con el meollo del misterio. Seguramente esas dos AWR fueron robadas de Clevidet. Así que Fanon y su escuadrón no solo buscaban capturar a Gordon y Susar, sino también recuperarlas. Y esa era la razón por la que más o menos habían forzado su entrada en Alpha. Pero las sencillas palabras de Fanon dejaron a Ixels y a las demás miembros de su escuadrón estupefactas y claramente enfadadas. Lady Fanon. Le reprochó Ixels,
pero Fanon la ignoró, mirando solo a Alus. Si te interesa, podría contarte todo lo que sé sobre sus mecanismos y las principales funciones de las fórmulas mágicas grabadas. A cambio, dijo, pero Alus levantó la mano para detenerla. No, está bien. ¿Seguro que es algún secreto nacional, no? ¿Por qué me lo dices? Oh, pareces lógico pero codicioso cuando se trata de asuntos que te conciernen. Bueno, está bien. No es frecuente que los únicos se encuentren cara a cara de esta manera. Ahora, acordemos no meternos en el camino del otro. Una sonrisa insolente decoró el rostro de Fanon. Tisk, así que ella solo está diciendo que ha pagado el favor, ahora no vayas más lejos. ¿Cree que eso va a funcionar? Bueno, de todos modos no iba a entrometerme demasiado, y si ella va a hacerse cargo de algunos de los problemas, me parece conveniente, pensó Alus. Amabilidad con amabilidad. Alus odiaba un flujo de conversación que insistiera en esa regla. Las concesiones y el regateo podían ser importantes, pero a Alus no le gustaban las peleas de perros políticas que requerían varias capas de lectura de la situación. Pero por lo visto la pequeña mujer que tenía delante era más astuta de lo esperado. Parecía beligerante, pero ofreció semejante oferta en cuanto vio una oportunidad. Debía de estar acostumbrada a engatusar al gobernante o a otros personajes importantes, dando la impresión de ser una pequeña depredadora de agudo ingenio. Mientras pensaba, Fanon le dirigió una sonrisa inocente. Entre los presentes, Alus era el único oficialmente afiliado al ejército de Alfa. Aunque Felinella fuera una estudiante solo de nombre, seguía sin ser soldado. Estando en una posición de responsabilidad y autoridad, el término único le pesaba mucho. En todo caso, me interesan más esos cilindros, pensó. Bueno, sacarle algo más podría acabar por restringirme.
Al notar que los miraba, Fanon le hizo un rápido «esos no», bloqueando su línea de visión con la mano. «Ya lo creo», dijo él con un suspiro. «Bueno, aunque haya sido un accidente, hubo heridos de tu lado». «De acuerdo. Entonces acordamos no interferir entre nosotros». «Eso está mejor, entendido», dijo Fanon con una sonrisa dentada. Por extraño que parezca, hasta resultó encantador. Alus se resignó y bajó los hombros. La situación se había resuelto cuando Alus cedió ante Fanon. La técnica de negociación de Fanon, que consistía en mezclar líneas duras y blandas, había sido utilizada repetidamente, como Alus esperaba, contra los altos mandos militares para torcerles la mano. Pero no funcionó contra Bisaist. Ixel se hizo a un lado, impresionada por el arte de persuasión de Fanon, sintiendo que había visto el lado confiable de su capitana por primera vez en bastante tiempo. «Feli, así es como va a ser», dijo Alus. «Lo comprendo. Solo soy un estudiante, así que de momento no diré nada sobre tu decisión ni sobre las dos AWR», respondió Felinella. «Lo siento», dijo él. «Oh, si es necesario, es natural dar prioridad a las ventajas prácticas sobre la apariencia», dijo Felinella con una sonrisa, mostrando su intención de respetar la decisión de Alus. E incluso si ella no iba a transmitir el objetivo de Fanon a su padre de inmediato, todavía habían conseguido información valiosa. «Pero me gustaría señalar a nuestros invitados de Clevidet que si intentan despistarme de nuevo, lo tomaré como que faltan a su promesa», advirtió Felinella. Al igual que Alus, Felinella dejaría pasar las transgresiones anteriores, pero si volvía a ocurrir, no dudaría en ponerse en contacto con su padre. Sin duda, Bisaist movilizaría otra fuerza para eliminar a Gordon y Susar y apoderarse de sus AWR. Esa sería la mejor opción para priorizar la ganancia nacional de Alfa. Felinella insistió en su punto con tono severo, por lo que le tocó a Fanon bajar los hombros y aceptarlo. Después de que Clevidet recuperara a salvo las AWR, el hecho de que Alfa conociera sus nombres o funciones no importaría demasiado. Terminada la charla, Alus recordó de pronto algo que quería preguntarle a Felinella. «Por cierto, Feli, todavía no recibo ninguna llamada de Lord Bisaist». Al oír eso, los ojos de ella se abrieron de par en par y acercó sus labios brillantes al oído de él. «¿Quieres decir que no fueron las instrucciones de mi padre las que te trajeron aquí?» «No, fue una petición del gobernador general». «¿Qué es lo que ocurre?» «Esto nunca había ocurrido en una misión», susurró Alus su respuesta. Con una expresión dócil en el rostro, Felinella arrugó la frente y negó con la cabeza. «No lo sé, mi padre no. Pero esta vez me pareció que le costaba reunir información. También intentaré ponerme en contacto con él, pero quizás sea mejor reunirnos directamente más tarde». «Entendido». Y con eso, dejaron de susurrar. Todavía no sé por qué el usuario del arma nos atrajo a mí y a Loki. Aunque quisiera incitarnos a luchar entre nosotros, fue una forma muy sucia de hacerlo, dijo. Felinella asintió y respondió. El objetivo de los prisioneros fugados sigue siendo desconocido. Ese podría ser el mayor problema. Fue entonces cuando Fanon los interrumpió. No pasa nada. Si conseguimos tiempo, lo torturaremos y haremos que lo escupa. Aunque puede ser demasiado intenso para nuestra pequeña estudiante. Los prisioneros de la prisión de Troya no tenían, en efecto, nacionalidad ni siquiera derechos humanos. Las leyes no se aplican no importa lo que se haga con ellos. Pero escuchar amenazas como esta no afectó a Felinella. ¿Estás sorprendentemente acostumbrada a la violencia?, preguntó Fanon con una sonrisa intrépida, y Felinella bajó los ojos. No, pero si eso es lo que hace falta, el fin justificará los medios, dijo Felinella. Ya veo. Realmente es un desperdicio que siga siendo estudiante. Fanon se impresionó y le dedicó una pequeña sonrisa. Entonces nos vamos. El usuario de pistolas al que perseguíamos es tu presa por el momento, dijo Alus. La silla sonó cuando Alus se levantó y se alejó de Fanon y su escuadrón. Incluso durante esta reunión, no hubo contacto con Bisaist, lo que significaba que Alus seguía sin saber quién era su objetivo. Era extraño que Bisaist fuera tan lento. Ya se habían encargado de algunos prisioneros fugados, pero solo eran los 4 que atacaron a Alus. Y no sabía cuáles eran sus objetivos ni de dónde sacaron información sobre él. Ocultar tu origen cuando haces un trabajo sucio es normal, y no es que la cara de Alus fuera muy conocida en el inframundo. Pero los presos fugados seguro que tenían su propia red de contactos. Mientras intentaba alejarse, sus ojos se encontraron con los de Loki. Ella pareció querer decir algo, pero él no supo qué. Al menos no daba la impresión de que se quejara de él. Fue entonces cuando Felinella comenzó a hablar. Sir Alus, olvidé mencionarlo, pero estaba pensando en volver a la academia una vez hoy. Alus la miró en silencio. Ella había vuelto a referirse a él como Sir, posiblemente para demostrar que le preocupaba apartar la vista de Fanon y de su escuadrón aunque solo fuera un momento.
No te preocupes. Cuando vuelvas, cuéntaselo a Fia y a Alice. Seguimos esperando en vano en esta situación, así que podría pasar algún tiempo antes de que todo esté concluido. Puede que incluso pasen varios días antes de que volvamos, respondió Alus. Solo gracias a la presencia de Alus como rango 1, cuando Felinella insistió, Fanon les ofreció información sobre las AWR para llegar a un acuerdo. Ixels, que llevaba las riendas, sugirió que las cosas irían bien incluso sin la vigilancia constante de Felinella. Ixels lucía una sonrisa amable, probablemente aliviada por haber superado una negociación problemática, mientras se acercaba a Alus y Felinella. Por favor, no se preocupen, Sir Alus, señorita Felinella. Una vez terminadas las conversaciones, nos pondremos en contacto con nuestra nación y nos prepararemos para la acción. Creo que no nos moveremos hasta mañana. Ya la escuchaste, dijo Alus. La comprendo. Lady Ixels, gracias por su consideración. Felinella se inclinó, y su hermoso cabello negro le cayó por los hombros. Ixels miró a Felinella con una sonrisa irónica y comprensiva, pensando en las penurias por las que debía pasar debido a sus extraordinarios talentos. Veo que tú también pasas por muchas dificultades, señorita Felinella. Creo que puedo entender tu posición. Pero ahora que llegamos a esto, en cierto modo compartimos una misma suerte, dijo Ixels y miró a Fanon, como queriendo decir que era duro para las dos. Felinella respondió con una sonrisa comprensiva. Muy bien, entonces esta vez sí que nos vamos, dijo Alus. Mientras ponía la mano en el pomo de la puerta, otra voz aguda les llamó. Esperen. No hay por qué tener tanta prisa, dijo Fanon. Todavía hay algo más. Mientras Alus miraba hacia atrás consternado, Fanon se levantó de su asiento haciendo ondear su pelo color glicina. Los Magic Master únicos casi nunca se encuentran, así que te vas a quedar a charlar conmigo. Sí, el exterior estará bien. No es como si la nación se fuera a colapsar si estás aquí unos minutos más. Aunque no colapse, alguien podría morir, dijo Alus. Eso sería una pena, dijo Fanon. ¿Así que quieres salvar a tantos como sea posible? ¿Eres un héroe trabajando hasta la extenuación? Hasta cierto punto, respondió Alus. No pensaba que fueras tan adicto al trabajo. Con una sarcástica mirada de satisfacción, Fanon giró el pomo de la puerta que Alus había soltado y encabezó la salida. Viendo cómo daba instrucciones a sus subordinadas para que se quedaran atrás con la mirada, parecía una invitación por puro interés. Con un pesado suspiro, Alus usó su mirada para decirle a Louki que se quedara también. Louki asintió obedientemente, y cuando Alus salió por la puerta, pudo ver acercarse a la mujer miembro del escuadrón con la que Louki había luchado antes. ¿Es esto lo que significaba aquella mirada significativa?, pensó Alus. Louki se había subestimado debido a su pequeña constitución y contraatacó, pero ahora que habían llegado a un acuerdo, ella también se acercó para resolver cualquier rencor. Los bordes de los labios de Alus se curvaron mientras esperaba que los remordimientos de ella se resolvieran. Una vez fuera, pudo ver que había caído la noche. Las horas de luz eran más cortas en esta estación para coincidir con el mundo exterior, y daba la sensación de que el día y la noche podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez nadie pudiera ver el momento en que llegaba la noche. Incluso bajo las cortinas de la noche y a pesar de estar solo con Fanon, Alus no se sentía especialmente nervioso. Ni siquiera se sentía receloso. De hecho, también le parecía raro que los únicos encontraran una ocasión para hablar entre ellos sin otros alrededor. Pensándolo bien, los únicos que podía contar entre sus conocidos eran Letty y Jan Rumbles. Por otra parte, nunca había sentido la necesidad de socializar, así que no se sentía solo. Debido a la estación, también hacía un poco de frío, pero no utilizó maná para mitigarlo. Los dos siguieron caminando hasta que llegaron a un punto en el que la luz de la vieja casa apenas los alcanzaba. Entonces Fanon se detuvo. ¿Has estado jugueteando mucho con la construcción de tus hechizos, verdad?, preguntó Fanon. Aunque su tono no era precisamente amistoso, la hostilidad de antes había desaparecido por completo. Al igual que en la conferencia de gobernantes, la relación entre los Magic Masters únicos estaba inevitablemente ligada a su ranking, ya que las clasificaciones los hacían conscientes de la diferencia entre sus habilidades, les gustara o no. Esto les impedía ser amistosos entre ellos o hablar abiertamente. Pero aunque Alus y Jan eran de naciones diferentes, eso nunca les importó, aunque sus rangos cambiaran. Tenían una forma invisible de confianza. Pero, ¿y la Magic Master que tenía delante? La respuesta a eso puede ser costosa. Tiene un valor similar a la información sobre cómo organizas y utilizas tu magia de barrera, dijo Alus. Incluso para Alus, convertir un hechizo defensivo en algo que pudiera usarse ofensivamente era poco convencional. Así que revelar la esencia requeriría algo de igual valor a cambio. ¿No eres un engreído, Alus Reijin? Bueno,
Lo que te guardas para ti es ciertamente incomparable con cualquier otro Magic Master. Ixels también se dio cuenta. Mi ayudante está bien versada en esa área también. Me pregunto qué ocultas tras ese rostro despreocupado, dijo Fanon. Últimamente, Alus había estado siguiendo las órdenes del gobernador general y se había abstenido de usar Greater, pero todos los hechizos que Alus usaba recibían el beneficio de no tener atributos. Por eso, abandonaban cualquier marco de referencia y manifestaban resultados que no se correspondían con la cantidad de maná utilizada. La magia de barrera tampoco encajaba con los atributos tradicionales, así que en ese sentido era similar a la magia sin atributos, y quizá Fanon había podido captar algo por eso. Alguien como Jan no se habría dado cuenta. Sin embargo, Alus no cuestionaría la forma de expresarse de Fanon. Supuso que ella solo quería confirmar algo que había sentido durante su batalla. En lugar de esperar una respuesta de Alus, Fanon se apoyó en el paraguas que había traído como sustituto del bastón. No apestas. Normalmente evitaría hablar con un hombre en un espacio tan reducido. ¿No sudas o algo así?, preguntó Fanon. Eso no fue suficiente para sudar, respondió Alus. Aunque sea después de todo eso. Bueno, así es el rango 1. Es raro que me interese tanto por alguien, ¿sabes? El primero desde Ixels, incluso, dijo Fanon y miró a Alus de arriba abajo. Tu atuendo es sencillo, y no eres demasiado mundano, por lo que veo, murmuró Fanon y asintió para sí. Único o no, Alus sentía que estaba perdiendo el tiempo. Si no tienes nada de qué hablar, entonces es suficiente. Sí, no está mal. Aparte de eso, pensar que puedes hablarme así. Como se espera de un único. Aunque seas más joven que yo, Fanon había estado luciendo una sonrisa todo el tiempo. Cualquiera tendría sus dudas sobre el rango 1 siendo tan joven, pero ciertamente pareces tener un poder digno de un único. Oye. Verdaderamente un humano elegido, alguien que ha recibido una bendición de este mundo, continuó Fanon. Alus enarcó las cejas. ¿Bendición? Querrás decir una abominación. Esa forma retorcida de verlo está bien. Y luego los humanos te rehuyen, lo que lo hace todavía más cómico, dijo Fanon con una sonrisa sarcástica mientras empezaba a caminar alrededor de Alus. Según escuché, no parece que hayas jurado lealtad a Alpha o a los militares, ni que hayas vendido tu alma por patriotismo. Sin embargo, aquí estás ayudando en esta misión. Eres un pajarito raro. Como si yo tuviera algo que ver con el patriotismo, dijo Alus. Tampoco eres precisamente muy obediente. Fanon no contestó, sino que se colocó a espaldas de Alus y se estiró, poniéndose de puntillas. Acercó su nariz al hombro de Alus y lo olfateó. Se me permite hacer lo que quiera, así que está bien. Soy libre hasta que me canse, dijo Fanon. Dentro de una pequeña habitación ilusoria, sin conocer el mundo real. Por mucho que piques en tu jaula, no tendrás una buena comida. Aunque te llene el estómago de momento, dijo Alus. Lo dices como si fueras el único que conoce la verdad. Eres un niño, el tono de Fanon cambió de repente. Por una vez, actuando como si tuviera su edad, su tono tenía el peso de un mayor. No es una fantasía. Si quieres libertad, puedes huir lo más lejos posible de tu nación, cambiar tu cara y disfrazarte. Simplemente córtate el pelo y únete a la iglesia, entonces mientras mantengas tu mana suprimido, nadie te encontrará, dijo Alus. Por supuesto, no sería tan sencillo. Sencillo. Alus sabía que no se diferenciaría en nada de la vida de un prisionero fugado que pasa desapercibido. En todo caso, era una respuesta ridícula a una pregunta ridícula. Al fin y al cabo, solo dentro de la gigantesca jaula que eran las 7 naciones podían encerrarse monstruos con el nombre de único. Un repentino soplo de aire rozó el pelo de la oreja de Alus. Fanon retrocedió y respondió en un tono que hacía difícil saber si estaba bromeando o hablando en serio. Entonces es imposible. Yo no soportaría cortarme el pelo. Fanon esperó su reacción con una sonrisa coqueta, y él respondió con una mirada fría. Parece que te estoy quitando tiempo. Pero ahora tengo una buena historia que contar, dijo Fanon finalmente. ¿Es así?, preguntó Alus. Entonces no la fastidies. Sea quien sea tu objetivo, asegúrate de acabar con él, o solo me causará problemas más tarde. El tono de Alus se volvió naturalmente un poco rígido al considerar el peor de los casos. Como naciones vecinas, nos presionarán tarde o temprano. Pero yo tengo mi posición y me ocuparé de mis propios asuntos. Intenta no lloriquear y lanzar tú mismo un torrente de quejas más tarde. Adiós entonces, Alus Reijin. Dudo que nos volvamos a ver por un tiempo. Ah, y una última cosa. Si hubiéramos luchado un poco más, habrías visto algo interesante, dijo Fanon. Esa AWR tuya, ¿eh?, dijo Alus. En lugar de responder, ella lo miró con pasión antes de volver a la vieja casa. Al final,
Alus no estaba seguro de qué era lo que quería decirle. ¿Había sido una pérdida de tiempo o una conversación algo beneficiosa? ¿Para qué habían servido los últimos minutos de discusión? Lo que esta oportunidad había cambiado era la impresión que Alus tenía de Fanon. Aunque físicamente parecían de la misma edad, por dentro eran diferentes. Antes de alcanzar el rango de único, un Magic Master experimentaba innumerables roces con la muerte, era inevitable que tuvieran un aura a su alrededor. Alus recordó la feroz batalla anterior contra la única de rango 4 de Clevidet, Fanon Trooper. Le debía de faltar un tornillo para haber llegado tan lejos en la nación de otro. Mientras el cansancio se apoderaba de él, vio a Louki y Felinella salir de la vieja casa. Habían intuido que la reunión nocturna entre únicos había llegado a su fin cuando Fanon regresó. Alus, creo que mi padre está en la base habitual. Por favor, salúdalo de mi parte, dijo Felinella. Tras asentir a Felinella, Alus y Louki comenzaron a moverse como dos sombras corriendo por las tierras de Alfa, en dirección a un lugar que habían visitado varias veces en el pasado.